día de hoy, en esta sesión, voy a hablar también de una verdad, como lo decían los muchachos Jorge y Xochitl, atributos de Dios que hoy nos vienen bien recordar. Y he titulado el mensaje del día de hoy y de esta primera sesión, y después vamos a decidir cuál subimos a YouTube, de la siguiente forma: cuando Dios vuelve a mostrarnos su rostro. Cuando Dios vuelve a mostrarnos su rostro. Fíjate que estaba eh, reflexionando. ¿Cuántos saben que tenemos el hábito en esta casa? O a lo mejor ustedes, los que vienen constantemente a la primera, no recuerdan tanto eso, porque la verdad es que lo hacemos al final de la segunda reunión. ¿Cómo nos despedimos esta casa? ¿Alguien recuerda? La bendición sacerdotal que se encuentra registrada en el libro de Números capítulo 6, que Dios le pidió a Moisés y a Aarón que le, la, pro, la, sí, la profesaran al pueblo de Israel. Y no sé si te has percatado, digo, semana a semana la repetimos, que yo creo que ya te la sabes de memoria, pero hay una parte muy importante que aún engloba mucho de lo que es este lenguaje antropomórfico, es decir, la forma que Dios utiliza en referencia al hombre. Dice, tú sabes, Dios es espíritu, no tiene un cuerpo humano, no habita en un cuerpo humano, ¿sí? Y dice, pero la parte de la oración, ¿recuerdas? Dice que Dios alce su ¿qué? Su rostro. ¿Qué significa eso? Hay mucho que decir de una forma tan antropomórfica, es decir, otra vez usando, porque, o sea, empezar percatándonos de esto, cuando tú volteas el rostro sobre alguien, es más que eso, ¿estás conmigo? Porque puede ser un rostro de aprobación o de desaprobación, ¿cierto? ¿Y qué significará cuando Dios esconde su rostro? ¿Ve lo diferente? Uy, como dicen, estamos en aprietos, ¿verdad? Bueno, esta semana, para todos, a ver, levante la mano cuántos estamos leyendo Tiempo con Dios con honestidad. No digo, no te hace mal ni más o mejor persona, sí. Pero en esta casa tenemos un devocional para los que no saben, desde hace años se llama Tiempo con Dios, ¿sí? Esta semana, para los que hemos estado leyendo Tiempo con Dios, estamos viendo el libro de ¿quién? De Ezequiel. Y hoy qué tremendo, ¿no? Y parece que está alineado todo. Y precisamente del libro de Ezequiel me inspiré para tomar la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces, si tienes tu Biblia y los que no están llevando tiempo con Dios, ¿verdad? Pues ya vamos a tener un acercamiento el día de hoy. Y los que están llevando, pero no lo han leído en estos días, pues aquí les voy a dar para ponerlos al corriente. Pero yo espero que lo estemos llevando fielmente, ¿sale? Ezequiel capítulo 39, vamos a leer esta porción del versículo 21 al 29. Ezequiel capítulo 39, abre tu Biblia por favor, si la traes. Recomiendo esta paráfrasis, esta equivalencia dinámica llamada Nueva Traducción Viviente. Simple y sencillamente la recomiendo por lenguaje contemporáneo. Si estuviéramos en una clase de estudio bíblico, yo les recomendaría otra versión, una equivalencia formal, pero hoy estamos aquí para entender el mensaje, no para hacer un exégesis. Estamos aquí para poder conocer cuál es el consejo de Dios para nuestras vidas, que se aterrice de forma práctica. Y bueno, Ezequiel capítulo 39, versículo 21, vamos a leer y después vamos a orar. ¿Estás conmigo? Versículo 21 dice, de ese modo mostraré mi gloria en las naciones, está hablando Dios por medio del profeta Ezequiel. Todos verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo. A partir de entonces el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. Verso 23. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios.
Por lo tanto, les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Verso 24. Les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Verso 25. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo, tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Verso 27. Cuando los haga regresar de las tierras de sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. Verso 28. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo. Y si tienes ahí tu Biblia, vas a ayudar a leer fuerte NTV el verso 29. 1, 2, 3. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Te das cuenta? De ahí extraje el título: cuando Dios vuelve a mostrarnos su rostro. ¿Me acompañas ahora? Cierra un momento, por favor, tus ojos. Padre amado, una vez más te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia para escuchar tu voz. Tu palabra es pertinente y relevante para lo que hoy el mundo enfrenta, la sociedad en la que vivimos y toda la cantidad de influencia, de información que nos atañe constantemente, todos los días bombardeándonos para que nuestro corazón se inquiete. Señor, tu palabra sigue siendo veraz en todo sentido, aplicable hasta el día de hoy. Estas verdades que fueron originalmente dirigidas al pueblo de Israel en un contexto particular, para una situación particular, en tiempos, Señor, donde el pueblo de Israel se había desviado, se había ido tras su iniquidad, sigue siendo para nosotros hoy en día una aplicación importante de tomar referencia. Hoy, una vez más, por la gracia que nos da tu Espíritu Santo para poder llevar esas verdades a nuestra vida, mente y corazón, Señor, sean aplicables. Es nuestra oración, Padre, que hacemos por tu iglesia, y te pedimos, Señor, que sigamos madurando y creciendo a medida que vamos experimentándote y vamos conociéndote cada día más. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Si has estado atento al tiempo con Dios, pues no sabes y estás familiarizado cómo es la narrativa bíblica en el tiempo particular que Dios llamó a Ezequiel para levantar al pueblo de Israel de este tremendo evento que prácticamente es el meollo del por qué Israel se desvió, que es el exilio. Y bueno, estas verdades que vamos a desarrollar llevan una forma progresiva, porque mira, me encantó, otra vez lo resalto, la dinámica de Jorge y Xochitl, porque necesitamos seguir creciendo, y no me puse de acuerdo con ellos, ¿verdad?, en el conocimiento de quién es Dios, ¿sí? De cómo es Dios. Y eso nos permite acercarnos de verdad al conocimiento del Dios que tenemos. Los versículos que acabamos de leer nos van a ayudar a responder una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que a lo mejor hoy no necesariamente tú estás diciendo estoy bajo juicio, pero sí algo que puede estar obstaculizando, ¿verdad?, tu entendimiento y decir, hijo, no la estoy pasando bien, o no me estoy sintiendo tan bien, o tal vez la situación que estoy pasando, enfermedad, escasez, etc., podemos relacionarla un poquito, ¿sí? Un poquito a lo que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo, que era el juicio de Dios. La pregunta es, ¿qué hace Dios cuando su pueblo ha pasado por el juicio? ¿Sí? Yo escuchaba comentarios, bueno, en el segundo mensaje voy a dar más detalles, ahí traigo todos los datos de cuántas veces tembló, en qué magnitud tembló en esta semana,
Y yo escuchaba comentarios, como todos podemos tener una opinión. Muchos decían, no, es el juicio de Dios sobre tal nación, es el juicio de Dios sobre esto, y casi colocándose en el papel de jueces, ¿verdad? Son comentarios. Pero entonces surgió lo que en esos días yo estaba meditando y reflexionando mediante el tiempo con Dios, y pude ver con total claridad que esta respuesta da lugar en este desarrollo de esta porción que acabamos de ver. Y es mi responsabilidad transmitírtela para que la puedas percibir. Mira, aquí hice un pequeño diagrama de los atributos, otra vez, no me puse de acuerdo con Jorge y Xochitl, que se ven de Dios en estos versículos que acabamos de ver. Porque sí, si tú prestas atención a lo que leímos, Dios está emitiendo juicio, ¿cierto o no? Juicio. ¿Tenemos un Dios de juicio? Sí, no lo olvides. Pero no solamente tenemos un Dios de juicio, tenemos un Dios de misericordia. Pero el problema es muchas veces otra vez aislamos una verdad, la separamos, ¿ah? Y ese Dios de juicio también es un Dios de misericordia. Y después de experimentar misericordia, y hoy vamos a entender hacia dónde dirigió esa misericordia, encontramos un Dios de ¿qué? ¿Esos son buenas o malas noticias? Wow, extraordinarias noticias. ¿Cuántos han podido ver este proceso en sus vidas? A ver, levanten su mano. Que Dios emitió, estábamos, pero Dios mostró misericordia. Dios nos ha restaurado, Dios nos ha dado su espíritu y hoy podemos gozarnos en la presencia de Dios. Es decir, el final del pueblo de Israel está en el último versículo que leímos juntos, el verso 29, y es que Dios nos dice, bueno, están arruinados, están fritos, están pulverizados, háganse bolas. ¿Verdad que no termina así? ¿Cómo termina? Dios diciendo, es que escondí mi rostro, pero lo volveré. ¡Wow! ¿Cómo se llama esta sesión? Cuando Dios vuelve a mostrarnos. Y yo te hablo a ti que tal vez en este momento sientes que Dios ha volteado su rostro de ti. Las noticias extraordinarias son que Dios puede volver a mostrar su rostro a ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creemos de todo nuestro corazón? Entonces vamos a ver de forma progresiva, mira, porque esta es la premisa que yo hoy quiero presentarte. Dios permite el juicio, sí, pero para revelar ¿qué? Otro atributo. ¿Qué? Su santidad. Wow. Y es que a veces eso nos cuesta a nosotros trabajo entender. Que muchas de las cosas que Dios trae es porque Dios, recuerda, es 3 veces santo. Pero su propósito final, ¿sabes? No es destruir. ¿Tú ves a un Dios que destruye? No. Su propósito final es, como lo vimos en esta porción, es que restaurar. Otra palabra clave. ¿Cuántos saben que tal vez hoy tú puedas decir, bueno, yo estoy tal vez, o Dios, puedo sentirme que Dios ha volteado su rostro de mí? Hay que preguntarnos qué hemos hecho, qué hemos contristado su espíritu. Dios tal vez va a traer, ¿verdad? La disciplina es parte de, pero el propósito final no es que te va a dejar en esa disciplina. Es que es restaurarte. Restaurar a su pueblo, restaurar como lo hizo con Israel y llevarlo nuevamente ¿a dónde? A su presencia. Esto suena increíble, ¿cierto, no? Entonces, en esta intención voy a desarrollar estos versículos. Mira, lo que acabamos de leer lo secciono en 4 puntos. El verso 21 y 22 es que Dios, lo vas a decir conmigo, Dios revela su gloria. Vamos a verlo. Dios revelando su gloria. Versículos 23 y 24 otra vez es Dios, ¿qué? Explicando ¿qué? El juicio. Dios no solo revela su gloria, sino que explica el porqué de que está disciplinando, por así decirlo, a su pueblo. ¿Cuántos saben que también tú y yo necesitamos también? Ese es el dilema de Hebreos 12. Dios al que ama, ¿sabes qué hace? Dice, Dios el que ama, disciplina. ¿Vamos bien? Versículos 25 al 28 es Dios restaurando, fíjate. Ya pasó por revelar su gloria, ahora explicó el juicio,
pero ahora va un paso adelante, por así decirlo, y Dios está restaurando a su pueblo para llegar a un clímax extraordinario. ¿Cuál es? Verso 29, Dios derrama de su espíritu. Este es el bosquejo que en esta mañana nos espera en 4 simples pasos, ¿ok? Quiero empezar entonces, número 1, Dios quiere, si tú tomas nota, puedes tomar nota de estos 4 puntos. Dios quiere que su pueblo conozca su gloria. Y mira, una vez más, el pasaje comienza diciendo otra vez de esta manera: demostraré mi gloria entre las naciones. Dice Dios, todos verán mi poder. Eso está en el primer versículo. Después en el verso 22 dice, aquí lo tienes en pantalla, entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor, su Dios. Encontramos una de las ideas dominantes en todo el libro de Ezequiel. Si has estado llevando tiempo con Dios, sabes, esta es una de las frases más dominantes en todo el libro. ¿Cuál? Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Podrás repetirlo fuerte conmigo lo que está en el centro? 1, 2, 3. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor. Ay, ¿qué significa que Dios quiere que conozcan su gloria? Pues eso, que tú puedas saber quién es Él. Oye, ¿no se supone que el pueblo sabe quién es su Dios? Se supone. Pero en realidad, te digo algo, uno de los grandes males que adoleció al pueblo de Israel y que sigue adoleciendo a nosotros como su pueblo, su iglesia, es eso. No conocemos a Dios como deberíamos de conocer. ¿Ahora entiendes por qué Dios quiere que se revele? Que se muestre su gloria, que se conozca. Cuando entiendes que el propósito de Dios detrás de toda la disciplina es que sepan quién soy yo. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas de Job? Pues uno de los personajes que puedo traer como ilustración. Job en el capítulo 1 decía que conocía a Dios. ¿Verdad? Todo el clímax del libro de Job es una dura disciplina, que por cierto es una materia que se va a impartir en el próximo trimestre. Y después, ¿sabes? El último capítulo de Job, ¿sabes cómo termina? Diciendo una declaración tremenda. De oídas te había oído. Wow, pero ahora mis ojos. ¿Lo conocía o no lo conocía? Decía que lo conocía. Fue la disciplina, el trato, las experiencias constantes. Y dicen, bueno, decía que te conocía. Ahora te conozco más. Wow. Ezequiel está diciendo esta expresión. El propósito de Dios no es solamente, mira, el propósito, aquí hay, no te pierdas en lo que muchos se pierden. Hay muchos que buscan interpretar a Gog y a Magog y escatología, pura ficción, en el sentido de darle nombre. No. El propósito de Dios no es derrotar a Gog. ¿Sabes cuál es el acontecimiento de este punto? Es que Dios tiene una finalidad, que Dios se revele a las naciones, que su pueblo reconozca quién es Dios. ¿Por qué? Porque Israel había experimentado el juicio. Sí, pero no porque era inocente palomita. Había experimentado el juicio. ¿Sabes por qué? Porque había abandonado al Señor. Pero ahora está Dios actuando nuevamente para que su pueblo lo pueda conocer. Y familia, muchas veces de las situaciones, mira, nosotros evaluamos nuestras circunstancias preguntando, ¿por qué Dios permitió esto? Y Ezequiel nos da una respuesta clara en esta parte. Yo creo que la mejor forma, en lugar de preguntarnos por qué Dios permitió esto, sería, ¿qué quiere Dios enseñarme acerca de Él mismo por lo que yo estoy pasando? ¿Vamos bien? Familia, hay circunstancias que no podemos explicar inmediatamente, pero podemos seguir conociendo al Dios que permanece fiel. ¿Estás conmigo? Eso es más allá. Si empezamos con esta primer base, es que el propósito ni siquiera se trata de que Dios haga o no haga mi favor, sino que Dios
se revele a tu vida. ¿Cuántos podremos decir amén? Número 2. Los siguientes versículos, bueno, termino con esto. No siempre podemos entender lo que Dios está haciendo, una vez más, pero podemos confiar en quién es Dios. ¿En quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, ya hicimos el ejercicio de los atributos. Es eso lo que dijeron y más, ¿cierto o no? ¿Quién es Dios? Para mí Dios es fiel. Y no es una opinión, es una realidad para mí. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿quién de ustedes puede decir algo también, no desde su opinión, no desde el libro de texto, es decir, desde la información, sino desde la experiencia? ¿Qué atributo podrás decir ahora? Yo diría en mi siguiente tema, desde la experiencia. ¿A poco no es increíble? ¿Vamos bien? Número 2. El juicio de Dios no significa que Dios haya abandonado a su pueblo. Porque mira, esa es la tendencia que todo toma, ¿verdad? Ay, me está disciplinando, ya no me quiere, ¿no? ¿A poco no? Y me hace recordar a la infancia de mi hijo, ¿verdad? Que cuando era el dulce, estaba pequeñito, era papá bueno. Pero un día no le compré dulce y sabes, y mi papá lo escuchó y le dio risa, ¿verdad? Él escuchó y me dice, papá malo. Y a veces estamos en un juego, parece, a nosotros como niños. Papá bueno, ¿por qué? ¿Porque te fue bien en la semana? No, Dios es bueno, independientemente cómo te haya ido. Otra vez, punto número 1. Pero ahora entender que el juicio de Dios no significa abandono. Los versículos que acabamos de leer encontramos una verdad difícil, di conmigo, pero necesaria. A ver, di conmigo, difícil, pero necesaria. Mira, en el verso 23, Dios explica por qué Israel fue llevado al exilio. Y le dice, las naciones sabrán que Israel fue al destierro. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver, porque soy un Dios severo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nos pasa lo que nos pasa, familia? A ver, ahí está, ¿por qué? Dice, ¿por qué Israel fue llevado al destierro? Porque pecó contra mí. Y después en el verso 24 dice, los castigué. ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿Qué dice los castigué? ¿Por qué? Porque soy un Dios que me encanta castigar. ¿Los castigué por qué? Por su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Antropomorfismo, no es porque Dios tenga una espalda, es para que nosotros podamos entenderlo. ¿Qué dice? Les di principio milético a todo aquel que está predicando, les enseño que es algo que nunca debe de hacer un orador, es ¿por qué mensaje les mandas a la audiencia? No me interesan, no, o no sé, o sea, habla mucho más. Y por eso dice, los castigué por su pecado y les di la espalda. Esto es importante porque Ezequiel no presenta el exilio simplemente como una tragedia. A veces nosotros, ¡ay, tragedia! Porque me pasó esto. Pregunta, ¿qué hiciste? ¿Dónde te andas metiendo? ¿Qué cosas estás permitiendo en tu vida que Dios desaprueba? Que tú las hayas normalizado no representa que Dios las aprueba. Pero tampoco debemos interpretar esto como si Dios hubiera dejado de amar a su pueblo. ¡Wow! Es que Dios está tratando con mi vida. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Yo digo, gloria a Dios. ¿Eso significa que ya te abandonó? ¿Ya te hizo a un lado? Ustedes contesten. Para nada. ¿Dios hizo a un lado a Israel? No. Esta es la verdad que es simplemente difícil, pero es importante. Esta verdad que nuestra cultura cristiana la está perdiendo, es la verdad. Porque hoy estamos, Dios es amor, sí, pero también es santo. Digo conmigo, Dios es santo,
Y Dios es misericordioso. Eso es importante, familia, porque esto es lo que conecta. Dios restauraría a Israel no porque lo mereciera. ¡Ojo! ¿Sabes por qué? Por causa de su nombre. ¡Wow! Familia, ¿cuántos de nosotros mereceríamos ser restaurados? Pregunta. ¿Merecería ser restaurado? No, yo inmediatamente bueno, tal vez tú te crees muy, pero yo soy el primero en decir, no, absolutamente, yo no merecía ser restaurado. Entonces, ¿por qué Dios me ha restaurado y por qué Dios nos sigue restaurando? ¿Por qué crees? Wow, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es aquel que se ha comprometido con su santo nombre, no porque Israel mereciera ser restaurado. Entonces, esta verdad es importante. Dios es amor, pero también es santo. Di conmigo, la gracia no elimina la santidad. Y di conmigo, la santidad no elimina la gracia. Somos nosotros que lo aislamos y creamos versiones de Dios. Aislamos la gracia, uy, increíble, ¿eh? Permiso para pecar. Y nos vamos del otro lado, ¿verdad? Y severos juiciosos juzgando a medio mundo. Bueno, gracias a Dios que Dios no es así. Dios está lleno de gracia y de verdad. Entonces, en este segundo punto, entender que el amor de Dios no significa que Dios ignore nuestro pecado, sino que Dios disciplina sin que deje de ser misericordioso. ¿Por qué Dios me va a disciplinar si lo necesito? Dilo fuerte, porque me ama. ¿Por qué? Porque me ama. Y gloria a Dios que tú estés en la disciplina o yo esté en la disciplina, porque esa es la evidencia perfecta de que el amor de Dios no me ha abandonado. ¿Sabes? Va a llegar un momento, y aquí sí viene un tema que a mí me encanta, que es la ira de Dios. Y va a llegar el momento, ¿sabes?, en que el mundo va a experimentar la santa ira de Dios. ¿Sí? Podemos ponerlo en la doctrina del juicio eterno. ¿Sí? Lo que llamamos el periodo de la gran tribulación. ¿Sabes qué es el periodo de la gran tribulación? No, no, no. Cualquier película de terror y sin ánimo de espantarte. O sea, lo que estamos viendo ahorita es un jardín de niños con lo que viene. ¿Y sabes qué, en otras palabras, qué es el periodo de la gran tribulación? No dice tribulación, dice gran tribulación. ¿Sabes qué es? Que Dios dijo, bueno, llegó el momento. ¿Saben qué va a hacer Dios? Me aparto. ¡Wow! Y ahí sí ya no va a haber esto. Dios se aparta y deja, digamos, al mundo a su merced. ¿Te imaginas? Y ahí sí viene toda la narrativa de lo que va a suceder. Familia, las grandes noticias es esto, que el juicio no significa el abandono y que debemos de tener en cuenta que la gracia de Dios no elimina su santidad. Número 3, ¿vamos bien? Número 3, Dios restaura, porque el siguiente paso, de acuerdo a la línea progresiva que establecimos, es la siguiente. Dios restaura a su pueblo. Otra vez, ¿por qué? Por su misericordia. Dios restaura a su pueblo por su misericordia. Versículo 25. Aquí empieza un giro interesante en la narrativa que acabamos de leer. Porque después de esta línea progresiva dice, ahora dice el Señor soberano, tendré misericordia de todo el pueblo de Israel. Ahí está bien claro. El atributo de Dios. ¿Dios es un Dios de qué? Misericordia. Otra vez, vamos a ver el contraste. Pecado. Sí. Pecado, juicio. ¿Cierto o no? Pero viene algo interesante en aquí el quiebre, que es arrepentimiento, restauración, y Dios viene, concede misericordia otra vez, porque lo merecían, ahí está, rayado. ¿Verdad que no? No lo merecían. No lo merecían. No es por méritos. Familia, si tú y yo, por la gracia de Dios, vamos a seguir siendo restaurados, no es no es por mérito, es por la misericordia de Dios.
Buenos días. Familia, si cada uno de nosotros y cada uno de los integrantes de nuestra familia, Dios va a seguir restaurándonos, es porque tenemos una chula cara, es por su misericordia. La restauración no nace de la capacidad de cualquier persona para reconstruirse a sí mismo. Nace de la misericordia de Dios. Una vez más, verso 27, ahí si tienes ahí tu Biblia, dice, cuando los traiga de regreso de las naciones y los reúna entre los enemigos, demostraré mi santidad mediante ellos, perdón, mi santidad mediante él, en medio de ellos, para que la vean todas las naciones. Y aquí está algo importantísimo, familia, que quiero dejar bien en claro en este tercer punto. Dios está restaurando a su pueblo para que su nombre sea conocido y esto confronta muchas veces nuestra visión individualista de la restauración. ¿Por qué? Porque Dios no nos restaura simplemente para que volvamos a estar bien. ¡Wow! Eso a mí golpea. Muchos han puesto su mirada en Dios. ¿Sabes por qué? Porque de fondo están, quiero estar bien. Pero la perspectiva bíblica no es, porque si no sería un evangélico, ¿qué? Un evangelio, perdón, ¿para qué? Para estar bien. Wow. Entonces, ¿por qué Dios me restaura? Ahí lo tienes. Nos restaura para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Ahora, si en eso incluye el que estés bien, ¿me explico? ¿Estoy siendo claro? Pero nuestra restauración debe de convertirse en el testimonio de su gracia. ¿Por qué es importante que esto sea así? Porque tú vas a ser un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer. Tu vida va a dar gloria a Dios. Va a decir, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo estaba? ¿Ya viste? ¿Te acuerdas cómo estaba su matrimonio? ¿Qué está sucediendo con él, con ella, con ellos? La gloria de Dios está haciendo evidente. Dios ha volteado. ¿Otra vez? ¿Dios qué? Ha vuelto su rostro a ellos. ¿Cuántos anhelan esto? Y número 4 y último en esta sesión es que Dios no solo restaura nuestra situación. Mira, a veces no nos percatamos de algo. Cuando tú y yo fallamos, cometemos errores. Hay algo que a veces nos inquieta más, que son las consecuencias. Mira, cuando una persona falla, voy a decirle, una pareja de jovencitos que fornicó, es un ejemplo solamente, pues están más preocupados porque ya la chica está embarazada y qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Somos padres jóvenes. De verdad he ministrado casos tremendos, gente externa que no es de la iglesia. Hace unos meses un caso que me sorprendió, 15 años, ambos, unos niños. Y no es que me espante, pero aquí hay algo que a veces perdemos de vista. El enfoque está, ¿cómo lidio con las consecuencias? Pero te digo algo, no es cómo lidio tanto como las consecuencias. Es que pierdo de vista que mi falta, me alejó de su presencia. Y antes de pensar, claro, en las consecuencias que muchas veces son terribles, mi objetivo de decir es que lo más importante aún que la situación que tengo que arreglar es cómo está mi relación delante de Dios. ¿Cómo crees que estaba la relación del pueblo de Israel por su pecado y su desobediencia? ¿Cómo crees que estaba? Estaba fracturada. ¿Tú crees que había comunión? Pero a Dios le interesa solamente que me vaya bien aunque yo no tenga comunión con Él, ¿verdad? No, a Dios le interesa, primeramente, que nuestra relación
esté alineada. Dios no solo restaura nuestra situación, di conmigo, restaura nuestra comunión con Él. Ve el clímax, otra vez, verso 29. No volveré a esconderles mi rostro, porque habré, derramado mi espíritu sobre mi pueblo. ¡Wow! ¿Es increíble o no es increíble? Este es probablemente el versículo más importante de todo este pasaje, porque la mayor bendición no es simplemente, mira, si Dios buscara que el final con lo que muchas veces nosotros ponemos los ojos, terminaría diciendo, no volveré a esconderles mis rostros porque los volví a la tierra. No, es que eso ya es segundo término. No volveré a esconderles mi rostro porque les volveré a traer seguridad. No, es que eso no es tan importante. No volveré a esconderles mis rostros porque les volveré a tener prosperidad. No. ¿Sabes cuál es la mayor bendición? Que su espíritu mora en ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y si hoy en día esto está contristado, y si el día de hoy eso está ajeno, sí hay una gran problemática. Y es que estás distante de Dios. Y eso sí es un gran problema. Porque aunque pueda ir, entre comillas, todo fluyendo, la relación más importante es tu comunión con Dios, por encima de cualquier situación que te acontezca. Por eso yo te decía que el esconder el rostro representa muchas cosas. El lenguaje bíblico, el rostro de Dios, ¿sabes qué representa? Su presencia, su favor. Y si el día de hoy Dios está escondiendo su rostro sobre México, y si el día de hoy Dios está escondiendo su rostro sobre tu familia, y si el día de hoy Dios te está llevando a que tú puedas prestar atención en dónde está tu enfoque, la mayor bendición es cambiar de circunstancias. Es que volvamos a tener la presencia de Dios. Y eso, familia, es lo más importante que tú y yo podemos anhelar. Porque podrá irnos mal, nos podrá ir bien, nos podrá ir más o menos. Pero si la presencia de Dios está en tu vida, el rostro de Dios está sobre ti. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo comparo y obviamente veo la obra progresiva de todo el Evangelio, porque sí, Ezequiel esperaba esa restauración y la veía futura, pero tú y yo tenemos ventaja, por así decirlo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el nuevo pacto. ¿Y sabes a quién está apuntando Ezequiel? A Cristo, el autor de ese nuevo pacto. ¡Wow! El único que puede transformar nuestro corazón. La promesa que él hizo, ¿verdad? En el capítulo 36, les daré un nuevo corazón. ¡Wow! Pondré mi espíritu. ¡Wow! Y el Espíritu Santo que habita hoy en su pueblo es la evidencia palpable, familia, de que tú y yo hoy podemos gozar de esta gran obra que el Señor está haciendo. Ezequiel esperaba restauración, Cristo inaugura el nuevo pacto, pero el Espíritu Santo es quien habita en su pueblo. Y la esperanza final entonces no es simplemente tener mejores circunstancias, es vivir eternamente en la presencia de Dios. Es vivir eternamente en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy muchos creyentes siguen teniendo una versión escapista de los últimos tiempos. Y sabes, cuando tú entiendes
que la segunda venida y todos los eventos por el venir no es otra cosa de que tú y yo escapamos. Algunos quieren escapar, pero sí escapar, pero porque las cosas no las quieren lidiar con ellas. Por eso tenemos memes de Diosito, ya mejor llévame, ¿no? Pero el cristiano no es escapista, y si tú tienes una versión escapista, te has perdido de vista de lo que es el núcleo del evangelio, porque sabes de qué se trata. ¿Cómo termina la historia? No es tú y yo escapando, es el cielo viniendo a la tierra. ¡Wow! No te entusiasmaste. El cielo viniendo a la tierra. Apocalipsis 21:3. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? La esperanza final no es simplemente tener mejores circunstancias, es vivir eternamente en la presencia de Dios. Y hoy yo quiero decirte que si tú y yo ponemos la mirada donde tenemos que ponerla, familia, Dios volverá a mostrarnos su rostro. ¿Cuántos anhelan esto? Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. ¿Cuántos anhelan que Dios vuelva a mostrarnos su rostro a esta nación? ¿Cuántos anhelan que Dios ponga su rostro sobre tu familia? Señor, pecamos, sí es cierto. Veremos juicio, sí es cierto. Pero Dios es misericordioso. ¿Estás conmigo? Y va a mostrar fidelidad si tu corazón y mi corazón se arrepiente y vuelve a Él. Para que la obra que el Señor quiere seguir haciendo en nosotros crezca, tú y yo necesitamos propiciarla. No se impone. ¿Qué te parece si en esta mañana tú hablas con el Señor, con tus ojos cerrados? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú conoces la circunstancia de cada uno de nosotros, la situación en la que vivimos cada uno de nosotros. ¿Quién mejor que tú nos conoce? Sabes, Señor, muchas veces nos inquietamos por cosas que tienen que ver con las cosas que simple y sencillamente son parte del mundo en el que nos desarrollamos. Y no nos damos cuenta que lo más importante y lo más preocupante, Señor, es que no tengamos tu aprobación. Pero hoy, si vuelves a mostrarnos tu rostro, hoy si vuelves, Señor, a decirnos, no es porque sea mérito tuyo, ni siquiera es porque lo mereces, es por mi gracia, porque lo que yo prometí hacer, lo voy a hacer no porque lo merezcas, y lo voy a hacer a pesar de ti, Señor, porque reconocemos que muchas veces y en muchas ocasiones nosotros mismos hemos sido el peor obstáculo y el peor estorbo para que tu obra siga siendo progresiva en nuestras vidas. Amado Dios, hoy te pedimos que sigas despertando nuestros corazones a la realidad de vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.